Bueno, pues entonces ya podemos iniciar. Les agradecemos muchísimo su puntualidad y en atención a esta vamos a dar inicio de una vez. Mi nombre es Margarita Campuzano, soy la directora de comunicación en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y pues estamos organizando este webinar titulado Transición Energética Justa en Acción, Transparencia, Participación y Género desde el Acuerdo de Escazú. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, justamente ver cómo aterrizamos todos estos temas, cómo avanzamos en la transición energética justa, cuáles son los desafíos ya para poder acceder a la información pública, a qué nos referimos con esto, permisos, emisiones, cuál es el presupuesto que se está asignando para estos temas, con el fin de que podamos pues garantizar realmente una participación inclusiva en la toma de decisiones. Y pues como el gran paraguas de esto está el Acuerdo de Escazú. Ahorita nuestros especialistas van a explicarles ampliamente este tema, pero bueno, ustedes saben que es este acuerdo regional de América Latina que está enfocado en las personas defensoras ambientales y cómo pueden acceder a la información, a la participación y a la justicia. Entonces, voy a decirles rápidamente quiénes van a estar acompañándonos el día de hoy y después les voy a ir dando la palabra. Va a estar con nosotros Olimpia Castillo Blanco. Voy a poner aquí un segundo el programa. Ella nos va a hablar justamente de energía y derechos de acceso y por qué Escazú es clave. A continuación va a estar Carla Flores Lot hablándonos de las barreras y oportunidades en el acceso a la información del sector energético en México. Charlie Punzo, él nos va a hablar de energía y presupuesto público, qué sabemos y qué no, y cuáles son justamente estos retos de acceso a la información en México bajo los estándares del Acuerdo de Escazú. Eh, Posteriormente estará con nosotros Beatriz Olivera de Engenera. Ella hablará sobre la participación pública en política energética con perspectiva de género, retos y avances en el marco de Escazú. Y finalmente Anaíd Velasco hacia una gobernanza energética transparente e inclusiva, reflexiones finales desde el Acuerdo de Escazú. Antes de darles la palabra, leeré un poco algunos datos de su semblanza. Ustedes pueden tener acceso a sus semblanzas un poco más completas. Entonces, iniciaremos con Olimpia. Para que nos hable de energía y derechos de acceso, por qué Escazú es clave. Olimpia Castillo Blanco es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, candidata maestra en educación ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional 095 Azcapotzalco. Desde 1995 dirige la organización Comunicación y Educación Ambiental SC, integrante de la Iniciativa de Acceso México, que es una coalición de organizaciones de sociedad civil que desde el 2001 ha trabajado en la promoción del principio 10 de la Declaración de Río, América Latina y el Caribe, y justamente que derivó en el Acuerdo de Escazú, y ella ha trabajado continuamente para lograr la firma y la ratificación y ahora la implementación del mismo, con especial énfasis en los derechos de las mujeres. Te dejo la palabra, Olimpia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues yo agradezco mucho la invitación a participar en este evento. Confírmame, Margarita, ¿qué tiempo tengo para mi intervención? Son 10 minutos. Ah, perfecto, sí, para poner Ajá. aquí el cronómetro. Bueno, pues creo que a platicar en esta mañana sobre el acuerdo de Escazú en este contexto de la energía y los derechos de acceso es una oportunidad interesante. Apenas el mes pasado terminábamos la COP 4 del acuerdo de Escazú y hay mucho que platicarles y por eso tan oportuno esta conversación en este escenario. La primera, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, cuando hablamos del acuerdo de Escazú, nos estamos refiriendo al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este instrumento pues es relativamente reciente, fue apenas adoptado en marzo de 2018 en la localidad de Escazú, en Costa Rica, y es ahí de donde toma su nombre sintético.
Sin embargo, entró en vigor hasta abril de 2021. La siguiente, por favor. A la fecha se cuenta con 19 estados parte. Pues es emocionante que ya superamos la mitad de los países que forman parte del Acuerdo de Escazú, pero si se dan cuenta, pues todavía nos queda un reto interesante de 8 países que lo han firmado, pero que sus procesos para ratificar están atorados. Por ejemplo, Perú ha habido ya varios intentos y no se desatora. Es increíble que Costa Rica, que fue donde se adoptó el acuerdo, tampoco es parte todavía. Paraguay ya estaba en el legislativo y lo tuvo que retirar el ejecutivo y sobre todo Perú, Paraguay por cuestiones de empresariales que metieron mucho ruido ahí. Y bueno, los países que todavía ni siquiera lo han firmado y que se esperaría que se adhieran. México es parte del acuerdo. De hecho, cuando México y Argentina entregaron su instrumento de ratificación, pues se cumplió con el número de países que se necesitaban para que entrara en vigor. La siguiente, por favor. Y entonces, pues bueno, el ser Estado parte obliga a nuestro país a cumplir con todas las disposiciones. El acuerdo está integrado por 26 artículos. Yo haré una referencia a los que tenemos, que son pues el eje central del acuerdo, que son eh, el acceso a la información, que tenemos dos artículos principales, el artículo 5 y el artículo 6. El 5 porque nos habla de acceder a la información y el 6 del compromiso de divulgar información. El artículo 7 sobre participación, acceso a la justicia es el 8, y el Acuerdo de Escazú se distingue por ser el primer instrumento que cuenta con disposiciones para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y tenemos también, yo refiero siempre el artículo 10, que es el fortalecimiento de capacidades para poder dar cumplimiento con este acuerdo. La siguiente, por favor. El artículo 3 refiere una serie de principios que también tendrían que cumplirse. Yo solo voy a referir en este momento a el numeral C, que refiere al principio de no regresión y el principio de progresividad, que de manera, bueno, de manera sintética quiere decir que no se debe retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados, y además la obligación que tienen los estados de avanzar de manera sistemática en la implementación y fortalecimiento de los derechos de acceso. Con esta semblanza podríamos darnos cuenta entonces que cumplir con el Acuerdo de Escazú nos permitiría una acción climática informada y participativa, que es lo que necesitamos precisamente para atender las condiciones de cambio climático y para avanzar como países hacia la atención responsable de las consecuencias del cambio climático. Pero pues desafortunadamente la realidad es muy distinta a lo que está planteado en el papel, desafortunadamente. Pasamos a la siguiente, por favor. De entrada, bueno, el artículo 5 nos dice que cualquier persona tiene derecho a solicitar y a recibir información, no tiene que estar justificando cuál es su interés, no tiene que demostrar si vive o no en el lugar, en la zona. Se marcan tiempos específicos para que la gente pueda recibir información. Y por eso quise referir el principio de progresividad y de no regresión, porque creo que en México enfrentamos un gran reto con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lo hemos denunciado, lo hemos dicho, lo hemos resaltado. Durante el proceso de negociación, México fue un país ejemplo porque teníamos un órgano garante del acceso a la información. Y es el colmo que, bueno, tiempo después, esto en lo que éramos ejemplo, desapareció.
Tenemos también en el artículo 6 la obligación para los estados de generar, de poner a disposición del público, de difundir información relevante de manera sistemática, oportuna, que sea accesible y comprensible. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre me he quejado también que las páginas gubernamentales se parecen al Facebook de mis sobrinas y de mis sobrinos, porque una encuentra a las funcionarias, a los funcionarios tomándose la foto en los eventos, los sucesos interesantes, pero cuando una busca la información, los documentos, implica una navegación página tras página tras página y a veces la encontramos, ¿no? Entonces, esto de la información debe estar disponible, deja mucho que desear para que se cumpla. Que sea accesible y comprensible, una tiene que pensar, ¿qué pasa con las comunidades rurales, indígenas, donde el Internet no es tan accesible y donde nos sigue faltando hacer llegar esta información de manera que se entienda y que se comprenda? La siguiente, por favor. En cuanto a el derecho de participación, el artículo 7 es el más completo. Es el más extenso y de verdad que este artículo tiene mucha información muy interesante porque se habla que se debe de contar con información desde las etapas iniciales de los procesos. La información también debe ser oportuna, efectiva, comprensible, usar medios apropiados. Y bueno, también sabemos que muchas veces el tema de acceso a la información se queda en procesos cuando ya iniciaron, cuando ya resulta tan caro detenerlos y que incluso los promoventes pues ya hicieron inversiones muy grandes. Entonces, es muy complicado decir que estamos teniendo procesos de participación efectivos. La siguiente, el acceso a la justicia, pues también es un artículo bien interesante que nos está marcando que debe haber, si tu derecho de acceso a la información, a la participación te fue negado, puedes reclamar, puedes inconformarte, que deberíamos de contar con instituciones judiciales independientes, sólidas, capacitadas, se debería aspirar a la reparación del daño. Y bueno, aquí caemos otra vez en qué grandes lagunas tenemos si no hay personas especializadas, qué complejo es acceder a la justicia. La siguiente. Y bueno, el tema de defensoras y defensores en asuntos ambientales, sabemos que América Latina sigue siendo la región más peligrosa para defender la vida, para defender la naturaleza, los territorios. Y ahí pues creo que el informe del SEMDA es bastante ilustrativa de todo esto que estamos viviendo en la realidad. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando uno revisa el acuerdo de Escazú con todas estas disposiciones, suena bien, pero cuando empezamos a puntualizar con el tema de las mujeres, a ver, ¿estos derechos de acceso están garantizados para las mujeres? Y bien dicen que no debes de buscar lo que no se te ha perdido porque te encuentras muchas cosas. Eh, la siguiente, por favor. Estoy hablando por ahí del 2019, cuando nosotras empezamos a trabajar con este tema, dándonos cuenta de que si una mujer solicita información, por ejemplo, a su municipalidad, pues no le contestan. Y dicho por las compañeras, le tienes que decir a un compañero varón que pida la información para que se la entreguen. Cuando hablamos de los procesos participativos, en muchos procesos de manera tajante se dice, las mujeres aquí no entran a la asamblea. O sí pueden entrar, pero están así calladitas en el rincón sin poder decir nada. O el tema tan importante que hemos ido señalando, la carga de cuidados que sigue cayendo principalmente en los hombros de las mujeres y que entonces participar en los procesos no les funciona porque no tienen tiempo, porque no pueden ir, porque tienen que atender primero a las niñas y a los niños en las escuelas antes de poder estar atendiendo un proceso participativo. No se diga los mecanismos de justicia y las condiciones que enfrentan las mujeres defensoras. Y entonces nosotras por ahí del 2019 fue cuando empezamos a movilizar actividades
para poder trabajar con el Acuerdo de Escazú y que tenga medidas especializadas, atención hacia la realidad que enfrentan las mujeres. Y por eso esa muñequita de haz que suceda, pues hemos sido nosotras las que hemos ido movilizando muchos de estos procesos. La siguiente, por favor. Nosotras queríamos desde la segunda COP que fue en Buenos Aires, planteamos al término de esta segunda COP que la del 2023, que queríamos que el Acuerdo de Escazú tuviera un plan de acción de género como la tienen otras convenciones de Naciones Unidas, la de cambio climático, la de biodiversidad. De hecho, trabajamos y bueno, cuando hablo de nosotras me refiero a mujeres que trabajamos en distintas organizaciones de la sociedad civil, que a nivel regional estamos conformadas en la red regional Escazú ahora, pero muchas otras organizaciones que sin ser parte de la red impulsamos todo esto. Cuando nos dijeron que no pasaba el plan de acción de género, pero que sí iba a haber una decisión, la decisión 34, que refiere que se pide a los países que se siga fomentando la participación de las mujeres en toda su diversidad y que se incluya la perspectiva de género en la aplicación del acuerdo. Suena muy bien esta decisión. Cuando nosotras la conocimos, pues nos brincó esta idea de qué significa transversalizar la perspectiva de género, que cada quien la entiende como se le ocurre y a veces tenemos resoluciones y acciones bien complicadas y que no necesariamente son perspectiva de género. Así que esta decisión la conocimos en noviembre, la COP sería en abril y movilizamos todo un proceso para pedirle a ONU Mujeres que construyera una guía con lineamientos para los gobiernos para poder atender de manera efectiva la transversalización de la perspectiva de género. La siguiente, lo logramos, conversaciones en último momento y logramos que a esta decisión se le añadiera este indicativo de que se construyera esta guía y que sería presentada en la siguiente conferencia de las partes. Esto fue en la COP de 2024, la siguiente, por favor. Y entonces, pues en 2026, apenas en esta COP que terminó, se logró que se incluyera esta guía que se llama Guía para transversalizar la perspectiva de género. Obviamente hubo atrás un proceso de consulta interesante que nosotras también participamos, promovimos y me encanta contar esta historia porque justo cuando revisábamos la guía y apenas en una reunión que tuvimos las colegas dijimos, ¿se dan cuenta que en ningún momento se menciona nuestro trabajo como sociedad civil? Pero bueno, ahí vamos, ahí está la guía para los gobiernos. Pero nosotras, la siguiente, por favor, y ya estoy terminando, construimos junto con Beatriz este manual para implementar un taller de capacitación dirigido a mujeres. O sea, ahí está lo que los gobiernos tienen que cumplir, pero nosotras como sociedad civil, ¿cómo le hacemos para empoderarnos y apropiarnos del Acuerdo de Escazú? Está ahí ese manual que estamos trabajando con mujeres, organizaciones de la sociedad civil. La última, por favor, que es otra herramienta que hemos puesto a la disposición, el Centro de Información Virtual sobre el Acuerdo de Escazú, que es una plataforma que está para todo el público y que contiene información exclusiva sobre el Acuerdo de Escazú. Y con esto termino, ya en la última está donde está el enlace para la página y muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas, comentarios. Aquí seguimos. Gracias. Muchísimas gracias, Olimpia. Sí, efectivamente, al término vamos a tener un espacio para que hagan sus preguntas. Con mucho gusto las pueden ir poniendo también en el chat. Entonces, muchas gracias por este paraguas, por este contexto que nos presentas de las diversas aristas y los retos que nos presenta, sobre todo para México, que como dices, ha vivido más bien unos rezagos y retrocesos en lo que se había avanzado en términos
de transparencia y acceso a la información. Y aterrizándolo, vamos aterrizando un poco hacia este tema energético, hacia cómo podemos tener acceso a la información, participación y lograr una verdadera transición energética justa en este sector. Y le voy a dar entonces ahora la palabra a Carla Flores Lot para que nos hable de las barreras y oportunidades en el acceso a la información en el sector energético en México. Carla Flores es bióloga de la UNAM, tiene estudios en sistemas de información geográfica, indicadores ambientales, impacto ambiental y fragmentación del paisaje. Trabajó en el ámbito de la supervisión y consultoría ambiental en proyectos de reforestación y conservación de ecosistemas vulnerables. Ella trabaja en la organización Cartocrítica, desde donde investiga los impactos ambientales y en la salud asociados a las industrias extractivas y promueve el acceso a la información georreferenciada en distintos espacios de incidencia. Carla, son 15 minutos. Adelante. Muchas gracias. Déjenme compartir. Me dicen. Listo. ¿Ahí ven? Bueno, yo les voy a hablar justamente, ya gracias a Olimpia, gracias Emda por la invitación. Y bueno, gracias Olimpia porque diste una muy buena introducción y en esa introducción justamente se habló de que el acceso a la información es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Y siempre existe la pregunta, ¿no? El Acuerdo de Escazú, al tener esta temática en materia ambiental, entonces muchas autoridades que aparentemente no inciden en el aspecto ambienal, o eso consideran, eh, pretenden que no tienen que cumplir el Acuerdo de Escazú, pero esto no es así. Pues el acceso a la información en el sector energético es absolutamente de interés ambiental. Aquí les puse un ejemplo de los organismos y las figuras que se encargan del sector energético, ya sea desde lo energético o desde lo ambiental. Y bueno, tengo ejemplos como de CENER, que al tener la planeación energética y la expansión territorial, toman decisiones con impactos ambientales y sanitarios masivos. O sea, finalmente toman decisiones de la configuración del territorio. Lo mismo Pemex, que extrae hidrocarburos, refina y transporte, pero tiene un montón de contexto de emisiones, ¿no? Emanan residuos, transferencia de contaminantes, etcétera, uso de recursos, consumo de agua, lo mismo para la CFE, lo mismo para la nueva Comisión Nacional de Energía, antes CNH y CRE, ¿no? Que están ahí revueltas entre la CNR y la CNE. El SENACE, a pesar de que es del mercado eléctrico, también incide en la planeación. Y bueno, está ASEA, Semarnat con agua, que definitivamente son ambientales, pero tenemos ASEA que al particularizar el tema de los hidrocarburos incide estrictamente en la seguridad y ambiental de este tema y también la seguridad nuclear, que goza de mucha opacidad. Nada más y nada menos, en México el sector energético es responsable del 70% de las emisiones. Por si pensaran que no tienen incidencia ambiental o la información que se genera y que se gestiona en esas instituciones, pues es nada más el mayor responsable del cambio climático entre generación de energía, transporte, emisiones fugitivas, extracciones y otras cosas de energía. Pero también no les puse aquí la gráfica, no solamente en México, también mundialmente el 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero están en manos de 100 empresas que son del sector energético. Y bueno, en términos del Acuerdo de Escazú, en el artículo 2 justo lo define qué es información ambiental, ¿no? No solamente es información sobre bosques, sobre agua, sobre ecosistemas, ¿no? Que la palabra ambiental tiene esta onda de la hojita verde, sino también es el uso de los recursos naturales, los riesgos ambientales que se generan al usar los recursos naturales y los posibles impactos adversos asociados a estos, como puede ser no solamente la contaminación del entorno, sino también daños a la salud. El sector energético definitivamente toma decisiones y hace estrategias nacionales en el territorio con un potencial daño ambiental y sanitario y debe articularse con la estrategia climática nacional. ¿Qué información en el sector energético debe de estar disponible? Pues les pongo un ejemplo de centrales, ¿no? Tenemos por un lado el REDSE, que es el registro de emisión de transferencia de contaminantes, que nos habla de cuánto contaminante produce una empresa, pongamos CFE. Pero luego cuando vamos a buscar la información de CFE, de estas centrales, pues no, está por empresa la información agregada en el REDSE y en la CFE no hay información
planta por planta, ¿no? Instalación por instalación, de dónde se ubican, si operan todo el año, qué recursos consumen, no están en datos abiertos por proyectos mensuales ni con acervo histórico. Y aquí les pongo el ejemplo de que tenemos dos plantas, ¿no? Por ejemplo, una con una generación de 50 gigawatts al año, otra con 5,000, una consume 10 millones de metros cúbicos de gas al año, otra consume 900 millones de metros cúbicos de gas al año, pero una emite 10 toneladas de contaminantes y la otra también. Entonces, si no conocemos la magnitud de la planta, la asociación con esa emisión de contaminantes, no sabemos de qué magnitud estamos hablando, ¿no? Si la de 50 gigawatts está contaminando un montón más de lo que debería, cuando una del quíntuple de tamaño también lo hace. Y no es para justificar que la grande también contamine, sino para poder observar la magnitud. No podemos hacer estudios de cuánto contamina la industria energética si no tenemos la información de esa. ¿Qué información debe estar disponible? Pues la ubicación geográfica, la capacidad instalada, los combustibles utilizados, generación o volumen de extracción, ductos, terminales, pozos centrales, todo por cada una de las instalaciones. No es información que esté en manos de Semarnat, ni de ASEA, ni de Profepa, ni de Conagua, etcétera. La evaluación y vigilancia ambiental, pues sí, ¿no? Las mías, los resolutivos, pero estamos acostumbrados a tener puras autorizaciones y no informes de cumplimiento, sanciones y monitoreo. Y lo mismo, cuánto consumen de agua, cuánto descargan, hay estrés hídrico en la zona donde están instalados, hay cambios de uso de suelo, etcétera. Y bueno, de los contratos, los residuos, las contaminantes, ¿no? Los residuos peligrosos, el monitoreo ambiental, el REDS, el ASCOA, las emisiones, todo debe de ser por instalación, no anual, no agregada. Porque ¿qué información está disponible? La información que tenemos es información agregada por año, a veces por tipo de tecnología, por departamento, ¿no? Regional, cuando nos va bien está por entidad federativa. Nos dan informes anuales, ¿no? Los pozos, pero sin tipo de yacimiento o tipo de pozo, algunos contaminantes emitidos al año por empresa, como les comenté de la CFE o el REDS, etcétera. Y la información que debería de estar disponible, pues debe estar desagregada por sitio, por central, por pozo, por ducto, por terminal. Cada uno de estos, cuánto combustible utilizan, cuánto consumen de gas, ¿no? Cuánta energía generan con este consumo, cuánto volumen de agua usan, cuánta agua descargan. En el caso, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿dónde están los pozos letrina? Que dónde están los residuos tóxicos que pueden ser un riesgo para la salud de las comunidades, ¿no? ¿Cuáles son los residuos generados? ¿En qué volumen? No por empresa, no anual, no a nivel nacional. Ay, generé 10 toneladas. Pues sí, pero eran 1, 2, 3, cuánta producción tuvieron, ¿no? ¿Qué hicieron con esos residuos? Las emisiones medidas, incidentes, fugas, derrames, todos los accidentes, como acabamos de ver recientemente en Pemex, gozan de opacidad y no hay información geográfica disponible. Ejemplos rápidos, en la CFE entras a una página que curiosamente se llama portal de transparencia, te lleva a una página que no tiene nada más que un índice y le das cualquier clic y te van a páginas que no existen. En Pemex, por ejemplo, hay una base de datos que dice base de datos abiertos y acá gozan así de que parece que vas a bajar miles de Exceles y cuando le das clic es un Excel con información. Ay, perdón, disculpen. Ahí estoy, disculpen. Con información agregada anual, ¿no? Y la única ubicación que te dan es si es terrestre o si está en el mar, ¿no? Y aquí un ejemplo también rápido de la CNH de cómo hubo un retroceso, ¿no? Nosotros antes teníamos acceso en los informes anuales de la CNH las autorizaciones para perforación de pozos. En esas tablas venía desagregado el nombre del pozo, el tipo de yacimiento, que actualmente sería muy útil con lo del fracking porque venía si era convencional o no convencional. Pero cuando te vas al informe de 2019 y 2020, se quita la columna tipo de pozo, tipo de yacimiento. Te vas a la columna, a los informes de 2021 y 2022 y ya no hay la clave del número de resolución para buscar el expediente. Y actualmente en los informes, los últimos de la CNH antes de que la desaparecieran, en el 2023 y 2024, como ya vieron la tabla, ven la reducción. O sea, es una agregación absoluta, no hay nada por pozo, no hay fechas, no está desagregado y todo eso está en el mar, no está en el mar, una sola asignación y ya, no tienes nada de información sobre eso. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, que aparte yo no sé cuánto tiempo va a quedar ahí colgado, pero tienen muchas veces no dan esta información por seguridad nacional, pero aquí tenemos un ejemplo de que Estados Unidos tiene toda esta información desagregada, la ubicación, el tipo de tecnología, el combustible, el factor de planta, son datos mensuales, ¿no? La capacidad, la generación de energía, las emisiones, etcétera.
Nosotros hicimos un ejercicio hace un par de años sobre justamente esta información desagregada en el sector energético y les pongo rápidamente que el 60% fue negada, ¿no? El 30% que nos entregaron fue parcial, estaba agregado, no en formatos abiertos, etcétera. O sea, el amarillo es, la verdad, bastante noble, debería ser rojo desde mi punto de vista de accesibilidad, pero la mayoría de la información se niega, es inexistente, es reservada. Y aquí un dato técnico rápido. En una de esas respuestas nos dijo la CFE, no, esa información está reservada. Y nos anexan la información desagregada. O sea, sí, yo creo que fue un error, fue un dedazo, ¿no? Se traspapeló, pero ahí estaba. Entonces, la información existe, pero no es accesible a la población. Y en el caso de los hidrocarburos, les cuento rápidamente, pues claro que es de interés ambiental, ¿no? El territorio en el que se instalan, hay 4 millones, más de 4 millones de personas involucradas, hay 13 pueblos indígenas con un territorio comprometido. Por ejemplo, el pueblo Chontal tiene el 85% de su territorio en asignaciones de Pemex. Y la información, hay información pública que está reservada, ¿no? Como la información geográfica de las instalaciones. Todas estas instalaciones conviven con escuelas, casas, están en el traspatio de la escuela, como vemos en la refinería Dos Bocas, etcétera. Pero retener los datos pues es una paradoja, ¿no? Porque entonces es seguridad de quién, ¿no? Es un riesgo retener los datos y más bien es un riesgo la opacidad para la seguridad nacional. Y aquí entra también el principio del que hablaba Olimpia, ¿no? El principio pro persona. ¿Va a ser la seguridad para las personas de México o para las industrias nada más? Y otro ejemplo de regresión, ¿no? O sea, en un principio las manifestaciones de impacto ambiental, antes de que existiera la CEA, estaban disponibles con información geográfica, etcétera. Entra la CEA, quitan el acceso a las manifestaciones de impacto ambiental y esto está en contra del principio que nos hablaba también Olimpia, de no regresión y progresividad de la transparencia. Bueno, y ahora el de la CNH ya se volvió rojo también. Y aquí un ejemplo de un ejercicio de incidencia rápido que habíamos logrado que se abrieran las mías de ASEA, pero son ejercicios de incidencia que no sistematizan esa accesibilidad. Nos dicen, ya las pusimos. Se acaba el ejercicio de incidencia y ya no hay 2025 y seguramente no habrá. Entonces, la disponibilidad de la información ambiental de este sector está prácticamente es opaca, ¿no? No están disponibles las manifestaciones de impacto ambiental del sector, no hay informes de cumplimiento de obligaciones, hay una cosa que se llama cédula de operación anual que tienen que entregar año con información desagregada de emisiones y contaminantes que después pasa al RETSE. Entonces, el RETSE es como un agregado de eso, no es instalación por instalación, y solo el que está agregado está público, pero la COA, que es desagregada, no. No hay fugas y derrames e incidentes en tiempo real histórico, informes de desempeño, ¿no? Cambios de uso de suelo, actas de vigilancia, etcétera. Entonces, la infraestructura del sector en el territorio no debería de guardar el carácter de seguridad nacional. Se trata de instalaciones inseguras que, por el contrario, ¿no? Ponen en riesgo la seguridad nacional. Y negar la información en datos abiertos es ignorar e invisibilizar el acuerdo de Escazú. Consideramos que la inseguridad la genera justo la infraestructura de riesgo, la poca vigilancia y el mantenimiento, y el acceso a la información de este sector debe de ser de utilidad pública e incluso permitiría identificar riesgos, hacer acciones preventivas, monitoreo y vigilancia y tener una responsabilidad con otro de los ejes de Escazú, que es la participación ciudadana. Y no solamente está Escazú, hay un montón de otros compromisos internacionales que están violando al no tener acceso a la información. Y por último, nada más decir que pues no puede haber transición energética justa si la información sigue fragmentada, dispersa, inaccesible, de difícil entendimiento, ¿no? Reservada, técnicamente inutilizable, ¿no? Sin archivos históricos. Y son industrias de alto riesgo ambiental. Sin información ambiental completa y accesible, Escazú es un compromiso vacío. Muchas gracias. Al contrario, súper interesante, Carla, esta información que presenta Cartocrítica. Cartocrítica y Carla han acompañado, y bueno, Manuel también, el proceso de la reubicación de las escuelas en Paraíso, Tabasco. Ella vio con sus propios ojos cómo están colindante la refinería con las escuelas y el proceso de lo que has hablado, ¿no? La falta absoluta de información, la falta de monitoreo de calidad del aire, nadie sabe que están respirando, en fin, todo esto ahorita que nos explicaste se ve claramente en ese caso en particular.
A continuación, le vamos a dar la palabra para ir hablando ahora de qué pasa con el presupuesto. Entonces, vamos a hablar de energía y presupuesto público, qué sabemos y qué no, retos de acceso a la información en México bajo estándares del Acuerdo de Escazú. Entonces, vamos a darle la palabra a Charlie Canek Punzo de Fundar. Él es abogado e investigador del programa Tierra y Territorio de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Es especialista en Derecho Ambiental y Energético, trabajó como asesor parlamentario y actualmente colabora en las agendas de justicia climática y democratización de la energía con una visión de interculturalidad, género y la protección de los derechos colectivos, participando de diversas articulaciones para impulsar una transición energética justa desde la participación de las comunidades. Adelante, Charlie, son 15 minutos. Muchas gracias. Nada más una confirmación de que ahí me escucho bien. Sí, te escuchamos un poquito. Si te lo puedes acercar un poco más. ¿Ahí me escuchó? Sí. Ah, perfecto. Sí, le voy a tener que acercar el micrófono. Y si me pueden confirmar también si se ve bien en la pantalla. Sí, se ve bien. Listo. Gracias, Margarita. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar con todas ustedes. La verdad es que es un honor siempre escucharlas y aprender de todo el proceso que llevan recorrido desde sus distintas áreas y experticias y les agradezco mucho su oportunidad. Eh, en cuanto a presupuesto público, tenemos ahorita la enorme ventaja de que se acaba de publicar la cuenta pública 2025 y antes de adentrarnos en los números, primero hay que plantearnos para poder saber qué sabemos y qué no sabemos, lo que deberíamos hacer. Lo primero, de dónde viene nuestra energía, cuáles son los costos de esa energía, no nada más económicos, sino también sociales, ambientales, de salud, culturales, políticos, y para qué saber todo eso sobre la energía. Dicho esto, hacer primero el planteamiento, poder comprender que en México la capacidad instalada de energía eléctrica, que es la que suele el consumo mayoritario que tiene nuestro país, que es de energía eléctrica, asciende a los más de 90.000 megawatts, de los cuales el 63.1 corresponde a centrales eléctricas convencionales y el 36.9 a centrales eléctricas con tecnologías limpias. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos. Con respecto a 2010, la capacidad instalada se incrementó 64.3%, mientras que las tecnologías limpias pasaron a representar de 6 a 36.9%. Ahora, ¿a qué se refiere el gobierno mexicano cuando habla de convencionales? Pues bueno, todas aquellas centrales de generación de electricidad cuyo combustible es de origen fósil. Y aquí encontramos las eléctricas, la terminal convencional, la de combustión interna, todo gas y ciclo combinado. Y las que considera limpias es la nucleoeléctrica, la cogeneración eficiente, hidroeléctrica, geotérmica, eólica, solar fotovoltaica, la híbrida y la bioenergía. Ahora, ¿por qué es importante hacer la distinción? Porque no necesariamente la energía limpia es renovable, es igual a. Y entre esas está justo la nuclear y la cogeneración eficiente, donde también hay cierto grado de inyección de combustibles fósiles. Entonces, no hay una independencia o no hay una generación meramente pura de energías renovables que no tengan un impacto y que no tengan un origen en el extractivismo fósil. ¿Por qué esto es importante? Porque dada la coyuntura donde vuelve a hacerse presente el fantasma, ya no tan fantasma del fracking, es importante conocer que nuestro país sí tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles, pero es una dependencia que se ha creado a partir de los mercados y de la construcción de estas centrales generadoras de ciclo combinado para poder fungir como el principal comprador de gas de Estados Unidos y con eso que nuestra electricidad dependa de ese gas fósil. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el presupuesto? Pues tiene que ver con cuánto le está costando al erario público, a los mexicanos y a las mexicanas, cuánto les está costando
el que esta energía, esta generación de electricidad siga dependiendo de gas fósil en general de los hidrocarburos, pero también cuánto nos está costando ambientalmente. Y creo que para poder hablar en términos de justicia ambiental, es cuánto nos está costando en cuanto a nuestro crédito climático que tenemos como humanidad. En los montos aprobados originalmente en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación de 2025 para el financiamiento ambiental y climático, se modificaron a la alza ya para la cuenta pública, debido a que se incluyó la infraestructura fósil y la resignación de partidas de inversión energética dentro de estos anexos transversales que tendrían que haber sido meramente para transición energética y acciones de adaptación y mitigación del cambio climático y cumplir los compromisos que tiene México en distintos instrumentos, entre ellos el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, ambos el segundo vinculante para México. Los anexos 15 y 16 han servido como bolsas presupuestarias para sostener esta política de hidrocarburos de una manera camuflajeada. La cuenta pública precisamente reflejó un incremento total de ambos anexos a más de 80,000 millones de pesos frente al presupuesto de egresos de la Federación 2026. Sin embargo, mientras que el rubro de hidrocarburos tuvo un incremento de más de 27,000 millones de pesos en medio ambiente, eh, el sector ambiental apenas tuvo 770. Entonces, el incremento, la diferencia entre uno y otro es considerable, pero la diferencia de vengada real se absorbió en proyectos de gas, infraestructura de ductos y mantenimiento del Sistema Nacional de Refrigeración, y eso es lo relevante a apuntar aquí. Esta tabla precisamente nos muestra el comparativo ya con la cuenta pública de 2025 y la variación porcentual suele ser altísima, donde precisamente Petróleos Mexicanos lleva un gran protagonismo dentro del análisis presupuestario que pudimos observar y en gran parte tiene que ver con este rubro ahora redenominado el K025 de proyectos de infraestructura económica para hidrocarburos. Ahora, ¿qué pasa con el sector ambiental? ¿Dónde lo dejamos? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solo operó 5.40 pesos de cada 100 destinados a combatir el cambio climático. Esto obligó al sector ambiental tradicional a operar con severas limitaciones. Específicamente en el anexo 15, el contraste entre lo planificado y el cierre fiscal definitivo arroja variaciones métricas donde entre lo aprobado originalmente, que fueron más de 11,000 millones de pesos, se tuvo un incremento superior del 84,8, y me disculpo por el punto adicional, de valor real del sobreejercicio transversal. Aquí las cifras ya están deflectadas a 2026 y podemos observar precisamente el incremento para el sector de hidrocarburos. Acá está la tabla del anexo 16 en el contraste con la cuenta pública de 2025 y de la misma manera la articulación de la política de hidrocarburos tiene una variación porcentual del mes del 46%. Eh, Aunque el porcentaje directo de Pemex parece marginal, o sea, relativamente poco, el 0.38%, fue precisamente este sector energético fósil el que acaparó mucho más dinero a través de ganancias como CFE, con el 30,96, bajo el concepto de transporte de gas natural. La diferencia de vengada real se absorbió precisamente en estos proyectos de gas licuado, infraestructura de ductos y mantenimiento del Sistema Nacional de Refinación. Así, de los más de 34,000 millones de pesos aprobados en el PEF 2025, hubo un incremento, más bien un sobreejercicio de más de 9,000 millones de pesos, según los datos de la cuenta pública. Dentro del anexo 15, gran parte de los recursos que debían financiar proyectos para transición energética terminaron utilizándose en la reclasificación contable de proyectos de cogeneración eficiente en refinerías y plantas de procesamiento de gas. El gas, nuevamente, el gas fósil no es el combustible de transición, solo amplía la frontera de los fósiles.
permitiendo que Pemex absorbiera flujos climáticos directos para mitigar las presiones en su infraestructura básica. Así, más del 34% del dinero del anexo 16 terminó en manos de la CFE y cerca del 20% en proyectos ferroviarios y de transporte, consolidándose como las entidades prioritarias del gasto transversal en el nexo de mitigación. Acá están los totales de los consolidados, tanto de Pemex como de CFE, según la cuenta pública, y ambos reflejan un sobreejercicio dentro del mismo año de 2025. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el acuerdo de Escazú? Pues como saben, en efecto, como lo mencionó Margarita, pues se trata de un paraguas que cubre absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que cruza el tema ambiental. Y hablar de justicia ambiental es hablar de justicia climática. Y hablar de justicia climática es también hablar de justicia energética, fiscal y presupuestal. Entonces, ¿cómo este desbalance de gasto analizado afecta a cada pilar del acuerdo? Bueno, pues primero tenemos un debilitamiento en el acceso a la información ambiental, que se relaciona directamente con los artículos 5 y 6 del acuerdo de Escazú y que tiene que ver con pérdida de capacidades técnicas. Institucionalmente tenemos un debilitamiento que impide un verdadero monitoreo del cumplimiento de las normas y las leyes ambientales, particularmente para la industria extractivista fósil. También la falta de transparencia en el gasto. Justo lo que hemos observado es que se incorpora dentro de estas grandes bolsas o anexos, donde aparentemente se le asigna demasiado presupuesto a rubros que se llamarían ambientales, pero cuando revisamos el detalle presupuestario, sabemos que gran parte de ese dinero se va a defensa nacional, se va a centrales de ciclo combinado y se va a industria hidrocarburífera. El segundo es la restricción a la participación pública efectiva, que se relaciona con el artículo 7 y tiene que ver con una mayor centralización en la toma de decisiones y que nuevamente acentúa la exclusión de la sociedad y particularmente de las comunidades para poder decidir sobre el presupuesto público y sobre también los proyectos que afectan a sus comunidades. Y vulnerabilidad en el acceso a la justicia y la protección de los defensores. Ya lo mencionaba Olimpia muy acertadamente en el informe que sacó SEMDA, en el informe anual, y la alarmante cifra de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que han sido afectados por resistir y al ser criminalizados también por resistir frente a proyectos de la industria social. Y pues obviamente la simetría presupuestal que también les afecta de manera directa. Se agudiza en términos de la contracción dentro de Semarnat y es muy evidente la diferencia una vez revisando la cuenta pública, la vulnerabilidad en el acceso a la justicia y la protección y la incompatibilidad justo con el principio de no regresión. La reducción del presupuesto climático transversal y el castigo continuo al ramo ambiental confirman una reducción presupuestaria fáctica. Ahora, ya para finalizar, ¿qué es lo que podemos reflexionar sobre estas contradicciones del presupuesto público en términos y cómo va México en términos de justicia ambiental? Pues este panorama es la consecuencia material de un diseño presupuestal altamente inequitativo. Al quitarle fondos a Semarnat, como los inspectores de PAFEPA, todas las instituciones encargadas del monitoreo, todo lo que mencionaba Carla hace un momento de cómo tendría que estar la información y la accesibilidad de esa información que también fuera culturalmente adecuada para que todas las personas pudieran tener la referencia de cómo está la situación en sus entornos más cercanos. El Estado pierde la capacidad física de fiscalizar a Pemex y a la CFE y a sus contratistas privados bajo este simbolismo en el que insisten en tenerlo como las grandes empresas del nacionalismo mexicano. Al mismo tiempo, el mecanismo de protección para defensores carece de dinero suficiente para garantizar la vida de los líderes comunitarios en las regiones donde precisamente está avanzando las excavaciones, la colocación de los gasoductos y los oleoductos, y que ahora con la amenaza del fracking y con la construcción de las plantas de licuefacción y la colocación de más gasoductos en la frontera de México, pues el riesgo sigue no nada más latente, sino presente. En mi caso, pues les agradezco muchísimo la atención y
aquí les dejo también algunas referencias de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Muy interesante también. Acuérdense de poner sus preguntas, comentarios. Ya tenemos uno por ahí, al ratito lo leemos. Y pues sí, efectivamente, también el SEMDA le ha dado seguimiento a el análisis del anexo 16 y pues sí ha sido frustrante ver cómo muchísimos de esos recursos van hacia el Tren Maya, gasoductos y bueno, como ya mencionó Charlie, las ANPs, los inspectores de Profepa, la ASEA, no ha podido, por ejemplo, todo este caso que tuvimos del superderrame que Pemex estuvo ocultando, incluso mintiendo, ¿no? El gobierno, la CEMAR, y pues la CEA, pues no vimos que actuara ni en tiempo ni en forma, y pues mucho de eso se debe también a esta falta de presupuesto. Un aspecto muy importante que también debemos reflexionar es el tema del género. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a Beatriz Olivera para que justamente nos hable de la participación pública en la política energética con perspectiva de género y qué retos y avances tenemos en el Acuerdo de Escazú. Beatriz Adrián Olivera Villa es ingeniera industrial, maestra en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorante en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en el sector público, privado y academia como profesora de posgrado en energía de la Facultad de Energía de la UNAM. En los últimos 16 años ha trabajado en organizaciones como Greenpeace, Oxfam, Fundar y el Centro de Análisis e Investigación. Actualmente es directora de la organización no gubernamental Engenera, que quiere decir Energía, Género y Ambiente, y es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Te dejo la palabra, Betty. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, compañeras del SEMDA, y también a mis compañeras que me precedieron. Muy interesantes sus participaciones. Estoy muy atenta. Bueno, yo voy a platicarles un poquito más en específico sobre la participación sobre los mecanismos de participación en el sector energético. Me parece que no todos se conocen y creo que es importante también, pues eso, conocerlos un poquito más en detalle. Yo identifiqué dos tipos de mecanismos para la participación, algunos de carácter institucional y otros de carácter más comunitario. Los de carácter institucional, pues son en específico aquellos que vienen desde Semarnat, desde CENER, desde el Gobierno de México, y los de carácter comunitario, que pues tienen lugar principalmente en las asambleas comunitarias, ejidales o agrarias. Entonces me voy a referir a estos primero, justo como para que los conozcamos y tengamos un piso común de lo que hay, lo que está ahorita en términos de participación para el sector energético. Y en una segunda parte me voy a referir a los retos que identificamos con el tema de la participación. Entonces, bueno, uno de los principales mecanismos, pues, es la consulta indígena, que debe ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, porque así lo mandatan pues los diversos estándares internacionales, convenios que México ha ratificado, y pues también este mecanismo se encuentra establecido ya en la Ley de Hidrocarburos, en la Ley de la Industria Eléctrica y en la Ley de Energía Geotérmica. Entonces, digamos que México además pues tiene estas obligaciones internacionales que debe cumplir. Es un mecanismo obligatorio dirigido a pueblos y comunidades indígenas cuando hay algunos proyectos, cuando hay proyectos energéticos que van a impactar en su territorio. Luego tenemos las consultas públicas de impacto ambiental, que son mecanismos que vienen de la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y que permiten en todo caso que una comunidad afectada pueda conocer el impacto ambiental de un proyecto y emitir opiniones al respecto. En este caso son mecanismos que van a estar organizados por la Semarnat. Y es importante señalar que estos mecanismos son únicamente para recopilar opiniones y no constituyen un veto o no otorgan esa facultad de derecho de veto por parte de los ciudadanos. Entonces son mecanismos importantes, por supuesto, pero a través de los cuales
solamente se pueden hacer llegar opiniones, se pueden conocer los impactos, pero que en realidad pues no van a a otorgar esa capacidad para que la ciudadanía pueda decir no o pueda vetar un proyecto. Pues actualmente hay algunos ya en consulta, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de una central de combustión interna en Los Cabos, que actualmente está siendo sujeto de consulta pública. Otros también relacionados con energía solar, sobre todo con varios proyectos de gas. Pero repito, pues estos son únicamente para recibir opiniones. Tenemos también consultas de planeación nacional, por ejemplo, todo lo que sale casi a inicios de sexenio. En particular, por ejemplo, la consulta que se hace para el Plan Nacional de Desarrollo, algunas otras para a nivel ciudad también, a nivel estatal, el sistema de cuidados que actualmente acaba de pasar la consulta que se está haciendo. Entonces, bueno, son mecanismos a través de los cuales el gobierno habilita un portal de internet, una página, y a través de esos sitios, pues se pueden hacer llegar comentarios para ya sea sugerencias también para alguno de estos planes nacionales de desarrollo, y casi todo es a través de mecanismos de participación a nivel virtual. No encontramos tanto allí que se hagan cuestiones presenciales, salvo tal vez algunos talleres, foros, pero cuestiones que tienen que ver más con nuevamente emitir más opiniones y sugerencias. Y hay otro tipo de mecanismos que son las consultas del procedimiento de mejora regulatoria, que es un portal de la CONAMER, a través del cual pues se suben determinados anteproyectos de normas o regulaciones, y estos van a ser sujetos de que, bueno, la ciudadanía pueda revisarlos, pueda hacer comentarios sobre ese tipo de normas. En este tipo de plataformas, la industria participa porque generalmente pues son proyectos que les atañen, proyectos de normativas. Y vemos que también algunos son muy especializados, ¿no? Son temas muy específicos en los cuales la gente pues va a poder eso, emitir también alguna sugerencia o alguna opinión ya ahí sobre esta plataforma con algún documento en específico. Lo que encontramos también, pues, es que hay otros portales como este de participa.gov.mx que, pues, no está habilitado, pero bueno, pues está allí el link, ¿no? Para la participación ciudadana. O también la CENER, que ellos colocan, pues, un teléfono de atención, un correo, ¿no? Una dirección allí para que se puedan hacer llegar comentarios y sugerencias, pero finalmente vemos que pues se trata de mecanismos muy institucionales, no funcionan totalmente bien, como aquí se puede constatar en la página, pero que al final su espíritu es más de recopilar opiniones, sugerencias, y que desde mi perspectiva pues no tienen este carácter de una participación proactiva, estratégica, a través de la cual se dote a la ciudadanía para que pueda vetar o no un proyecto. Simplemente son pues mecanismos de eso, para recepción de opiniones y sugerencias. Por otro lado, tenemos las asambleas, que son espacios de participación a nivel comunitario. Podemos encontrar asambleas pues de carácter justo comunitario, agrario o ejidal. Y dependiendo de estos tipos es como se invita a la población de una determinada comunidad a participar. En estos espacios pues tienen lugar discusiones donde las comunidades toman decisiones sobre su territorio, y generalmente van a estar representadas por autoridades comunitarias, ya sea representantes de comités, jueces auxiliares, secretarios, en fin, toda la estructura de autoridades que existe en una comunidad, y generalmente vienen acompañadas de un acta de asamblea. A diferencia de los espacios más de orden federal e institucional, pues lo que encontramos con las comunidades, con las asambleas, es que acá no son espacios únicamente para recibir opiniones y sugerencias, sino donde verdaderamente pues sí se toman decisiones sobre los territorios. Em,
algunas de las barreras que esta es la segunda parte de la presentación, algunos de los retos más bien que vemos en cuanto a estos espacios, tanto los comunitarios como los institucionales, pues son, por ejemplo, que hay una toma de decisiones centralizada. Principalmente, bueno, en los espacios institucionales, pues la toma de decisiones viene desde el Poder Ejecutivo y se manifiesta a través de las instancias como la CENER, como Pemex y como CFE. Y pues el clarísimo ejemplo ahora lo estamos viendo con el tema del fracking, que desde la presidencia, desde Pemex, desde la CENER, pues se ha señalado que esta práctica es pues necesaria para el país en aras de promover la seguridad energética. Me parece aquí que es un clarísimo ejemplo de cómo pues hay una decisión prácticamente tomada, una decisión em, centralizada, en este caso, y que ahora se busca legitimar a través de la creación de un comité de científicos. Pero bueno, ya sabremos en junio qué opinión dan estos académicos. Mientras tanto, pareciera ser que esta decisión es un hecho o se encamina hacia permitir que haya fracking en México y que solo busca legitimarse. Por otro lado, también decir que muchas de estas decisiones, a pesar de tener una división de poderes en nuestro país, ejecutivo, legislativo y judicial, pues pareciera eso, que todavía hay un sistema presidencialista en el cual pues solamente las decisiones que señale la presidencia son aquellas decisiones que van a tomarse incluso desde el poder legislativo, ¿no? Como que todo se alinea al partido que está en el poder y no hay un auténtico equilibrio de poderes. Eso para señalar, pues que justo, ay, s- creo que dejé de compartir, ¿verdad? No, No, sí se se está ve, viendo, ¿Sí se se está ve? viendo bien, Ah, sí. que yo no la veo. A ver. Ok, bueno, si ustedes la ven, está y bien. vemos Ok. el slide que dice toma de Toma decisiones decisiones centralizada. centralizada. Ah, ok, Ujú. perfecto. Bueno, Ya, tenemos cambió. otro de los retos que son las asimetrías en la información. Este tema también un poco ya lo señalaba Carla, me parece muy importante porque justamente esta es una de las barreras, uno de los retos más importantes para poder lograr una participación efectiva en la población. Entonces nos encontramos con información muy especializada o insuficiente, como lo que pasó con la consulta con el proyecto Integral Morelos hace unos años que decía la gente que en toda la información que a ellos se les dio, pues se manifestaba, por ejemplo, cómo funcionaba la termoeléctrica, pero no se hablaba acerca de los impactos. Entonces, desde su perspectiva, y con justa razón, pues se trataba de información insuficiente. También en otros casos encontramos información muy especializada o información que no se encuentra en las lenguas originarias, también del territorio que puede ser afectado, o bien información testada. Y aquí les pongo un ejemplo de una asignación, un documento de una asignación petrolera en la Huasteca Potosina. Nada más les leo rapidísimo este párrafo para que vean ustedes, o sea, se tacha, se testa información que es sustancial para entender qué es lo que está pasando o cuál es el riesgo que puede tener una comunidad. Por ejemplo, dice, el proyecto exploratorio Cheta 1 Son fue identificado en una trampa de tipo, pues allí, en eso que está testado, eh, allí se tiene información sobre el tipo de yacimiento que se pretende explorar sobre el tipo de perforación, ¿no? En este caso, como hay una coyuntura sobre el tema del fracking, pues se tacha todo aquello que pueda estar señalando que hay hidrocarburos convencionales o yacimientos convencionales o no convencionales. Entonces, en este caso, nos tachan esa información sobre el tipo de yacimiento, también sobre la profundidad, ¿no? También dice, mediante una trayectoria vertical con una profundidad total programada, pues no sabemos cuántos metros. Y
Más adelante, bueno, y aquí mismo la línea que está testada nos hace referencia a la figura 6. Entonces vamos a la figura 6 y la figura 6 pues está totalmente testada. Y nuevamente por acá se dice que se estableció como objetivo geológico una formación asociada a yacimientos testado. Nosotros consideramos que si esto se refiriera a yacimientos convencionales, no tendría por qué estar testado, pero como hay, repito, toda esta coyuntura entre lo que es fracking, lo que no es fracking, lo que se asocia al tipo de yacimiento, pues es que se decidió tachar esta información y con eso pues dejan a la comunidad, a quien lea a quien revise estos documentos, pues con una gran interrogante acerca de si el territorio está o no en riesgo. Y eso, por supuesto, va a limitar también sus capacidades, sus oportunidades para participar. Me voy a ir más rápido, pues ya me quedan 2 minutos. También encontramos casos de simulación participativa, donde los proyectos, los procesos de participación, pues se dan cuando ya prácticamente se decidió, cuando ya no es posible una incidencia real de las comunidades. También encontramos consultas, pues justo eso, consultas tardías, falta de información culturalmente adecuada, presiones políticas o económicas, por ejemplo, en el caso de las consultas de los PODEBIS, los polos de bienestar, también hubo señalamientos acerca de que, bueno, a la gente se le decía, si tú no participas, si tú no votas en favor de esto, pues se van a acabar los apoyos y los programas sociales, que eso es pues sumamente preocupante. Y hay otro tipo también de barreras que vemos a la participación que se dan sobre todo en los espacios más de carácter comunitario. Esto es muy importante de reconocer porque si bien las comunidades tienen estas asambleas donde verdaderamente se toman decisiones, también hay que señalar que tienen muchas áreas de oportunidad, por ejemplo, en cuanto a la participación de las mujeres y de las juventudes. Ya lo señalaba en su momento Olimpia también sigue habiendo una exclusión de las mujeres en estos espacios comunitarios. Todavía encontramos zonas en nuestro país, todavía hay regiones en las cuales a las mujeres no se les permite participar por el hecho de ser mujer. En otros casos encontramos, por ejemplo, que sí pueden participar las mujeres, pero su participación viene a ser muy marginal. Vienen a ocupar espacios en los últimos lugares en un recinto comunitario, cuando rara vez se animan a levantar la mano para hablar. Sus participaciones tienden a ser muy cortas. La gente, los hombres tienden a desviar la mirada, a ver otras cosas, a no tomar en cuenta lo que están diciendo las señoras, las mujeres, y esto también se hace extensivo a las juventudes. También encontramos lugares en los cuales si una persona no se ha casado o no ha tenido familia, principalmente jóvenes, pues no participan porque no han demostrado que pueden hacerse cargo de una familia, entonces no tienen esa oportunidad de participar. Y con esto pues se invisibiliza totalmente se invisibilizan los conocimientos de las mujeres y de las juventudes, ¿no? En otros casos, pues encontramos también otro tipo de desigualdades o de barreras como es la falta de acceso a Internet, incluso en zonas urbanas. Encontramos muchos casos en que la gente no puede acceder a pagar una cuenta de Internet y por eso mismo, pues no puede acceder a participar en la consulta del Plan Nacional de Desarrollo o de algún otro tipo de proceso de participación institucional. Y con ello quiero decir que, bueno, hay un conjunto de todas estas desigualdades que van a venir a perjudicar, a deteriorar la ya escasa participación ciudadana. Y finalmente no dejar de mencionar la criminalización, porque justamente este tema que ya se ha señalado también anteriormente,
pues viene a ser un ingrediente que va a limitar por mucho la participación efectiva de la gente, no solamente de quienes defienden los territorios desde en primera línea, sino también de las organizaciones que les acompañan, de la academia, en fin, gente que está en contra o que está cuestionando determinados proyectos, también va a ser sujeta de esta criminalización. A mí me parece que para promover una transición energética justa, y ya con esto termino, pues tendríamos que tener al menos estos tres aspectos, tendría que cumplirse estos tres aspectos. Uno, que los mecanismos de participación efectiva, pues sí tengan derecho a veto a proyectos. ¿De qué nos sirve que nos consulten si solamente nos van a escuchar la opinión? Pero no van a tener una real incidencia en determinar si un proyecto va o no va. También que tenga que ser de carácter previo sí o sí. De nada sirve tener consultas y procesos de participación en proyectos cuya decisión ya está tomada. Y también que hace falta una regulación específica, pues justo de estas consultas para vigilar aspectos de género, aspectos de desigualdades económicas, territoriales, en fin, y que eso pues todavía estamos muy lejos de tenerlo. Y ahora sí, ya con eso cierro mi participación. Gracias. Al contrario, Betty, muchísimas gracias por este panorama tan completo sobre la participación, tanto por herramientas de participación desde el punto de vista institucional, comunitario y pues sin duda, como señalaste, creo que el fracking será uno de los temas en donde podremos ver también que tanto esto pues va a aterrizar con la posibilidad de que las personas participen, se les consulte e incluso ojalá pudieran vetarlo, ¿verdad? Y para cerrar este webinar del día de hoy que ha estado súper interesante, le voy a dar la palabra a Anaid Velasco. Ella es abogada del SEMDA y nos va a presentar pues justamente como unas reflexiones finales con el título Hacia una gobernanza energética y transparente e inclusiva, reflexiones finales desde el Acuerdo de Escazú. Y leyendo un poco de su semblanza, Anaid es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas, maestra en Derecho con especialidad en Comercio Exterior por la UNAM, con más de 20 años de experiencia en investigación y aplicación del derecho ambiental y climático desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos. Ella actualmente es la gerente de investigación y política pública en el SEMDA y es miembro de diversas comisiones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre el 2023 y 2024 se desempeñó como directora de Justicia Ambiental y Cambio Climático en la Suprema Corte de Justicia, donde coordinó el protocolo para juzgar casos relacionados con los derechos de acceso en materia ambiental bajo el Acuerdo de Escazú. Anaid, te dejo la palabra. Muchas gracias, Rita, y también muchas Eh, gracias. Lo oímos así como muy lejos y medio cortadón. Voy a ver. ¿Ahora? No. Ah, bueno, Ahí, ahí. pues un poco mejor ahí, sí. Ok. Bueno, pues estaba en la parte de los agradecimientos. Muchísimas gracias, Bea, Olimpia, Carla, Charlie, Margarita, por estar con nosotros y también las personas que se han conectado. Híjole, no te escucha. Estamos. Bueno, no sé los demás, pero yo no la escucho bien. Tal Con vez si eco, te se te quitas tus escucha con eco. audífonos, Sí, te Sí, a escuchas ver, como con eco. Ajá. a ver, tal vez si te quitas tus audífonos y así se oye mejor, no sé. A ver. Ahora, Perfecto. Mucho mejor, sí, excelente. ya voy. Es que tenía que desactivar el Bluetooth y bla, bla, bla. No, decía que muchas gracias a todas, a Charlie, todas ustedes y también a las personas que se han conectado esta mañana para escuchar e intercambiar puntos de vista, sobre todo en este momento que en realidad es muy coyuntural porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos estos anuncios de fracking, por un lado, por ejemplo, profundizando la dependencia de nuestro país a los combustibles fósiles. Por otro lado, tenemos a México firmando muchísimos tratados internacionales, metas vinculantes, pero también no instrumentos, algunos no vinculantes,
en el cual estamos comprometiéndonos a avanzar, por ejemplo, justo en una transición energética que sea justa y sostenible. Y en el Inter, atravesando también momentos interesantes desde el punto de vista presupuestario, como ya nos mencionaba Charlie, en el cual en los últimos 15 años, tal vez, o entre 15 y 10 años, hemos visto un declive, por ejemplo, en el recurso público que se ha asignado a la política climática, a la política ambiental, y que en lugar de estar avanzando al cumplimiento de estas metas de transición, estamos apostándole todavía a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, todo esto nos pasa alrededor y como eje fundamental, pues tenemos compromisos que más allá de la palabra o de las aspiraciones que podamos tener como país, la realidad de es que estos compromisos nacionales e internacionales se traducen en obligaciones jurídicas, ¿no? Obligaciones jurídicas que si no son cumplidas, que si no las conocemos, no las podemos exigir, pero además, pues existen algunos mecanismos para su exigibilidad, ya sea litigios, pero también acciones de incidencia en cortes regionales, etcétera, etcétera. Entonces, para ir cerrando este espacio, antes de pasar a sus preguntas y reflexiones, algunas cosas que quisiera rescatar, que ya también se han señalado por mis colegas, empezando por Olimpia, es que, bueno, nosotros somos firmantes de este acuerdo de Escazú, ¿no? El acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos muy vinculados a los asuntos ambientales y entonces eso nos lleva a preguntar, ¿qué es un asunto ambiental? Un asunto ambiental no es nada más aquellos proyectos, programas, políticas que en el caso de México compete a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya decía Carla, ¿no? En realidad, un asunto ambiental puede ser visto por muchas autoridades, ¿no? Y luego entonces, todas las autoridades están encargadas de aplicar el Acuerdo de Escazú. Aquí por la naturaleza de nuestros trabajos hemos estado muy vinculados sobre todo a intentar acceder a la información, por ejemplo, de la CENER, que es el Poder Ejecutivo, a la Semarnat, órganos desconcentrados de CENER, Pemex, CFE, etcétera, muy en la rama de la administración pública. La parte del presupuesto que compete principalmente al Poder Legislativo, su aprobación se formula desde el Ejecutivo, pero también podemos llegar a cabo acceso a la información, por ejemplo, dentro del Poder Legislativo y también hay mecanismos no necesariamente muy efectivos, como ya nos señalaba Betty, eh, de participación pública. Y también el Poder Judicial tiene la obligación de informar, de otorgar información, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante tomar en cuenta y que este acuerdo, estos estándares, como ya se señalaba, es un paraguas, pero también es una línea base. Es una línea base sobre cómo poder acceder a estos mecanismos, a estos datos abiertos, accesibles, culturalmente adecuados, que sean especialmente atendiendo a condiciones específicas que ahorita les voy a platicar, y teniendo como bandera principios que también Olimpia ya señalaba, sobre todo el de progresividad y no regresión. Y derivado del contenido que nos han compartido nuestras colegas, en realidad lo que estamos viendo también en México es que trasladado esto al sector energético, tanto la parte de hidrocarburos, pero también la parte de electricidad, estamos más bien inmersos en modificaciones que han sido regresivas, por ejemplo, para acceder a la información. Ya nos compartía por ahí Carla esta lámina de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde cada vez se informa menos, ¿no? En estos ejercicios de transparencia proactiva y entonces nada más de tener 6 columnas, nos quedan 2, ¿no? Sobre información y entonces si queremos acceder a más información, tenemos que empezar todo un procedimiento vía acceso a la información pública. Algo que es importante señalar es que también dentro de lo que está pasando en nuestro país, a nivel jurídico, es que, por ejemplo, la semana pasada se presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que solemos llamar la Ley Marco del sector ambiental, pero que tiene una incidencia en los proyectos de energía, sean fósiles, sean de energía renovable, ¿no? Y algo que es muy interesante es que esta modificación, por ejemplo, propone una definición de normatividad ambiental que justamente va más allá
de las que solemos pensar que tiene que ver con forestal, con agua, con vida silvestre, etcétera, e incluye las leyes del sector energético. Esto es importante resaltarlo porque entonces estamos integrando o tratando de que las leyes y los proyectos y las actividades del sector energético se comuniquen e interdialoguen con la parte ambiental y entonces justamente tenga sentido esta transversalidad de la protección del medio ambiente. También, Carla lo señalaba, el Acuerdo de Escazú nos brinda una herramienta muy importante en términos de la definición y el alcance de lo que es información ambiental. Ella fue bastante buena para hacernos ver ejemplos de cómo la información del sector energético en realidad es información ambiental y por lo tanto las autoridades del sector energético están compelidas a darnos acceso. La realidad es otra cosa, pero en realidad la obligación jurídica existe, ¿no? Y en ese sentido han habido algunos casos que se han judicializado en términos de acceso a la información ambiental y que han generado precedentes importantes, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación y algunos casos que han sido resueltos por la Suprema Corte en materia de energía, por ejemplo, para abrir el acceso a datos, por ejemplo, el caso de emisiones de metano, pero también en proyectos que se consideraron de seguridad nacional. Hace un par de años, por ejemplo, se resolvió información relacionada con un aeropuerto militar en el sur del país, en donde decían, bueno, pero la información ambiental debe estar desclasificada y la famosa un acuerdo que existió a finales de la administración pasada, en donde justamente se clasificaban todos estos proyectos como de seguridad nacional, y la Corte resolvió que la información ambiental relativa a todos esos proyectos tendría que ser desclasificada, tomando siempre como base el estándar y el alcance de la información del Acuerdo de Escazú. Eh, Algo que también retoma esta modificación de la ley GEPA, por ejemplo, es que se incluye esta definición alineada al acuerdo de Escazú, ¿no? Por ejemplo, entonces, en teoría, si esto queda así, no que fuera necesariamente indispensable, pero si la ley GEPA pasa como está, esta propuesta de modificación, entonces ya nuestro marco nacional va a estar alineado al acuerdo internacional. Por otro lado, también, ya lo señalaba en esta última intervención, Bea, el acuerdo de Escazú en términos de género, como bien y también señalaba Olimpia, no es que tenga muchísimas, no destaca necesariamente por tener muchísimo la palabra género, pero, por ejemplo, en aspectos de participación pública, sí que señala la obligación de contar con mecanismos adecuados de participación atendiendo a características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género. Esto entonces, la traducción es que tendría que haber medidas diferenciadas, por ejemplo, dentro del sector energía, para hacer posible la participación de las mujeres en las comunidades afectadas por los proyectos energéticos, sea fósiles, sea renovables. Y ya, bueno, Beatriz nos ha dicho que, y Olimpia, que la realidad es, pues, dista mucho de ser así. Algunos otros retos del Acuerdo de Escazú, bueno, también ya se señalaba, es esta reforma que pasó en 2025 en materia de acceso a la información, que además de restringir, más bien, además de desaparecer la autonomía y este órgano especializado de acceso a la información y pasarlo a una secretaría del Poder Ejecutivo, también se restringió algunas de las obligaciones de transparencia activa, ahora transparencia con sentido social se le llama, del sector energético, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, información relacionada con importaciones, exportaciones de hidrocarburos, que antes se tenían, se supone, que poner, porque la autoridad, o sea, sin que lo pidieras la autoridad lo que tenía que poner en esta página, pues ya no es transparencia proactiva y si queremos enterarnos, entonces hay que hacer solicitudes de información. Además de ello, bueno, la participación pública, especialmente en el sector energético, está muy limitada. O sea, más allá de estos programas y estas políticas públicas que señalaba Bea y de la consulta libre previa informada que se prevé tanto
para proyectos renovables como de hidrocarburos. O sea, la realidad es que nosotros, ciudadanos de a pie, no tenemos voz y mucho menos voto, por ejemplo, en el trámite de otorgamiento de algún permiso, de algún contrato, de alguna concesión derivada de las leyes del sector energético. Sí tenemos en varios instrumentos de política ambiental, no muchos, por ejemplo, pero bueno, existen espacios con todos los retos que ya señalaba Bea, pero en el sector energético no. Y de ahí la importancia de intentar capitalizar o aprovechar los poquitos espacios que tenemos, por ejemplo, en la formación de estos programas de política pública. El año pasado se reformó todas las leyes del sector energético y la mayoría de los programas de política pública que derivan de estas leyes ya se publicaron, pero nos quedan pendientes todavía dos. Uno de ellos muy importante justamente es el programa de transición energética y la actualización de la Estrategia Nacional de Transición Energética, ¿no? Entonces, ahí habría que estar bastante pendientes si nos interesan estos temas de cuándo sean publicados para tratar de por lo menos poner nuestra opinión, aunque como ya me señaló Bea, pues esto en realidad es discrecional de la autoridad tomar o no nuestras opiniones. Y bueno, pues todavía es más retador tener una perspectiva de género cuando en realidad son mecanismos de consulta y participación ciudadana estandarizados, y ya creo que fue bastante exhaustiva en esto. Y finalizar, bueno, con esta iniciativa que está ahora y que va a empezar en el proceso legislativo, por ahora está en la plataforma, la plataforma de trámites e infraestructura de la calidad, y qué pasará al Poder Legislativo y que intentaron, entre muchas otras cosas, alinearlo con estos estándares del Acuerdo de Escazú, pero además, repito, integrar dentro de la normatividad ambiental al sector energético, ¿no? Creo que eso es importante no tenerlo, perderlo del radar. Entonces, pues muchas gracias a todas, a todos y bueno, señalar que la transición energética no puede pasar si tenemos acceso a información, mecanismos de participación y recursos públicos que hagan y que aterricen realmente estas políticas. Muchas gracias, Anaíd. Y pues sí, efectivamente, creo que fue un diálogo súper interesante, muy especializado, con especialistas de alto nivel que conocen, son expertas en su tema, expertos. Entonces, pues yo nada más veo un comentario en la sección de preguntas. Lo voy a leer, es de Mariana Blanco y dice, gracias por las presentaciones. Es muy contradictorio cómo funciona en la realidad el REDC en México, cuando durante la COP24 México se propuso la COP4, perdón, México se propuso asesorar a otros países que aún no tienen ese tipo de registro. Me parece que la ausencia de información sobre temas energéticos y el retroceso de la transparencia de esta información se podría meter una consulta en la CCA del Acuerdo de Escazú. Si alguien del público tiene alguna pregunta o comentario y quiere abrir su micrófono, ¿alguna reacción de los panelistas a este comentario? Sí, tiene mucha razón Mariana, aunque desafortunadamente los procesos de comunicaciones ante el Comité de Apoyo al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú pues son demasiado lentos. El SEMDA hace cuánto tiempo metió el comunicado precisamente por la desaparición del INAI y en la pasada COP nos enteramos que ni siquiera ha sido admitido todavía. Hubo uno antes que no sé quién sea la organización que envió esta comunicación, fue desechada, no se admitió. Obviamente solamente quien mandó la comunicación puede saber en dónde se quedó atorado, pero la del SEMDA todavía ni siquiera le ha llegado al comité de apoyo. Entonces, sí sería oportuno hacerlo, pero pues reconociendo que es un proceso muy lento y que no es sencillo enviar las comunicaciones al comité, pero sí creo que se debe hacer porque de lo contrario, pues entonces no hay ninguna denuncia al respecto y pues esto es importante que se comente. Gracias.
Muchas gracias, Olimpia. ¿Alguien más? Sí, no, nada más. Perdón, Carla, dale. Sí, Carla. No, gracias. Sí, pues es que justamente del REDSE también, digo, si se está presumiendo a nivel internacional para que se implemente en otros países, yo creo que es un área de oportunidad de identificar todas las fallas que tiene. Por ejemplo, digo, cambiando un poco el sector, pero el derrame del río Sonora no aparece, ¿no? O sea, ahí tenemos en el registro del REDSE también hay unos registros inconsistentes que podrían ser por elevados volúmenes o porque es un accidente o tal, no está ni en los inconsistentes ni en nada, todo 2014, 2015, porque se haya ido otro año, no está el derrame del río Sonora. Entonces, ¿qué registra el REDSE, no? O sea, ¿dónde, qué umbrales sí, qué umbrales no? ¿Y por qué voy a presumir de esto cuando además no es a nivel desagregado? O sea, yo, Grupo México, contamino o Pemex, ¿no? Emito no sé cuánto plomo, no sé cuánto benceno, tolueno, etcétera, a nivel nacional y anual. ¿Cómo vamos a hacer un trabajo de participación ciudadana, ¿no? Y de acceso a la información y de justicia ambiental si no sabemos exactamente, ¿no? En el sitio donde está la comunidad a qué está expuesta? Y el red se debería de dar esa oportunidad. Entonces, si se va a presumir a nivel internacional, como dice Mariana, lo ideal sería reconocer estas fallas. Cambio. Anaid. Gracias, no, nada más iba a complementar lo que decía Olimpia, que sí, que en efecto ahorita hay varios retos en la parte del Comité de Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, eh, pero creo que eso justo no debe ser obstáculo, nada más tomando la salvaguarda que bien menciona Olimpia, para meter pues sí, esta denuncia, porque también estos mecanismos se van perfeccionando con la práctica, ¿no? Entonces, entre mayor demandes la acción del cumplimiento de Escazú, pues entonces también el comité tendrá mayor justificación para fortalecerse, ¿no? Entonces, si no hay demanda, pues tampoco ellos se van a poder fortalecer realmente. Listo, pues les agradecemos muchísimo su tiempo, que estén aquí, una hora y media escuchando estos temas. Va a estar disponible la grabación, se las vamos a compartir y pues gracias otra vez a las panelistas, a Charlie y que tengan muy buen día. Buen día, gracias. Gracias. Hasta luego.